Julia, nosotros somos el grupo número 1 de la práctica de la química de la FPEM. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las reacciones químicas y vamos a comenzar con una interrogante. ¿Qué son las reacciones químicas? Comenzamos con la definición que todos los objetos naturales o artificiales, incluyendo los seres humanos, están formados por átomos que se unen a otros átomos y forman moléculas. Para ello pueden utilizar diferentes tipos de enlaces químicos y es precisamente en estas uniones donde encontramos la clave de las reacciones químicas. Estos fenómenos provocan que los enlaces químicos entre átomos se rompan y reorganicen, dando lugar a sustancias diferentes. Si miras a tu alrededor te darás cuenta de que este tipo de reacciones químicas están ocurriendo constantemente. Sin ir más lejos, cuando respiramos o nos alimentamos, proveemos a nuestras células de elementos químicos que ellas transforman en energía y algunos otros elementos. Esto es una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Es muy sencilla. Los enlaces químicos entre átomos se rompen y se forman nuevos enlaces. En este proceso intervienen dos tipos de sustancias, las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos y las que se obtienen después de la reacción química llamada productos. Diferencia entre cambio físico y cambio químico. Como hemos explicado, las sustancias de nuestro alrededor están constantemente cambiando. Sin embargo, esto no siempre significa que haya producido una reacción química. También existen los cambios físicos. Cuando las propiedades físicas de los materiales varían, pero no lo hacen sus propiedades químicas, algunos ejemplos de cambios físicos son el estado de la materia, las mezclas, las disoluciones o la separación física de sustancias. Por otro lado, los cambios químicos sí que alteran la naturaleza de las sustancias, ya que cambian su estructura molecular y los enlaces químicos entre átomos. ¿Cómo se produce una reacción química? Continuamente los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable posible, es decir, el que requiera menos energía. Para lograrlo, interactúan con otros átomos intercambiando o compartiendo electrones mediante enlaces químicos. Por esta razón, en una reacción química los átomos no cambian, solo cambian los tipos de enlaces químicos que los unen. También debes tener en cuenta que para que ocurra una reacción química, los reactivos deben chocar, ya que la energía es necesaria para romper los enlaces químicos entre átomos. Ahora mencionaremos algunos de los tipos de reacciones químicas con sus respectivos ejemplos. Reacciones de síntesis o adición. En estas reacciones químicas, dos o más sustancias reactivos se combinan para formar otras sustancias, estos produciendo el llamado producto y este buscando ser el más complejo. Un ejemplo cotidiano es el amoníaco, que se forma mediante una reacción de síntesis entre el nitrógeno y el hidrógeno. Reacciones de descomposición. Al contrario que en las reacciones químicas de síntesis, en las de descomposición un compuesto químico se divide en sustancias más simples. Por ejemplo, mediante la electrólisis del agua, el H2O. Esta se separa en hidrógeno y en oxígeno. Las reacciones de desplazamiento, sustitución o intercambio. En este tipo de reacción química se reemplazan los elementos de los compuestos. Pueden tratarse de reacciones simples. Un elemento desplaza al otro o dobles, se intercambian elementos. En ambos casos el resultado es la formación de nuevos compuestos químicos. Reacciones redox o de oxidación-reducción. La principal característica de las reacciones redox es que hay un intercambio de electrones.
Uno de los compuestos pierde electrones mientras que el otro los gana. Decimos que el compuesto que pierde electrones se oxida y el que los gana se reduce. De ahí proviene el nombre de las reacciones redox, reducción y oxidación. Puede sonarte extraño, pero este tipo de reacciones químicas ocurren continuamente en la naturaleza. De hecho, no tenemos que ir muy lejos para buscar ejemplos de reacciones redox. Ahora mismo, respirando, estás llevando a cabo una. A partir del oxígeno del aire generamos moléculas de dióxido de carbono y agua. También gracias a las reacciones redox, las plantas hacen la famosa fotosíntesis, ya que esta implica que el dióxido de carbono se reduzca en azúcares y que el agua se oxide, formando el oxígeno. Otro ejemplo muy visual es cuando el metal reacciona con el oxígeno, formando óxidos. Reacciones de combustión. En realidad, la combustión es un tipo de reacción redox. La diferenciamos porque en el caso de las reacciones de combustión, la oxidación se realiza de forma extremadamente rápida y potente. Para que ocurra un material combustible, se combina con el oxígeno y se desprende energía, normalmente calorífica y lumínica. Como producto se genera dióxido de carbono y agua. Puedes ver claros ejemplos de la reacción de combustión. Cuando te calientas delante de la chimenea, la leña arde y se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono y vapor de agua. Al mismo tiempo se genera gran cantidad de energía química en forma de calor y luz. Reacción ácido-base. Este tipo de reacción química, una sustancia básica y otra ácida, se neutralizan entre ellas. Como resultado, se forma un compuesto neutro y agua. Como ejemplo, cuando el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, se produce sal, cloruro de sodio y agua. Reacciones nucleares. A diferencia de las anteriores, en las reacciones nucleares no se modifican los electrones de los átomos, sino su núcleo. Hay dos tipos de reacciones químicas nucleares: la fusión, en la que se combinan diferentes átomos, y la fisión, en la que el núcleo de los átomos se fragmenta. Por ejemplo, las reacciones nucleares se utilizan para obtener energía, en lo que ocurre con el uranio, cuando es bombardeado con neutrones con tal de romper su núcleo. Reacciones químicas según la energía. Por otro lado, como ya hemos comentado, en las reacciones químicas siempre interviene la energía, que puede ser emitida o absorbida. Llamamos reacciones exotérmicas las que provocan la emisión de energía, que normalmente se produce al menos en forma de calor. Aunque, por ejemplo, en casos de las explosiones también se emite energía cinética. En cambio, cuando se absorbe energía, se está produciendo una reacción endotérmica. Como resultado, el producto final es más enérgico que los reactivos. Y finalizamos con las reacciones químicas de la vida cotidiana. Como ya te habrás dado cuenta, estamos rodeados de reacciones químicas. Por supuesto, estas tienen lugar en los laboratorios, pero también fuera de ellos, en las fábricas, en la atmósfera, en nuestras cocinas e incluso en nuestro interior del cuerpo. Están constantemente llevándose a cabo reacciones químicas de todo tipo. Ojalá esto haya sido de tu interés, hayas llegado hasta esta parte del video. Muchas gracias por tu atención y por haber escuchado.